Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translatestars, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Pues hoy tenemos para nuestra primera entrada de podcast y primera entrevista a Aivars Bartsevics y una gran sorpresa a Antonio Real, que son los dos pedazos de traductores como, vamos, como una casa. Y nada, os agradezco muchísimo que nos hayáis concedido el ratito, la primera entrevista. Y bueno, la sorpresa también es un poco para Aivars, ¿no? Porque Antonio y yo fuimos sus alumnos hace unos años en el máster de traducción audiovisual de la Universidad de Sevilla. Y la verdad que Aivars siempre ha sido una persona, bueno, yo lo considero como casi un padre de la traducción, ¿no? Porque es maestro de traductores, siempre nos ha tratado muy bien, el trato siempre ha sido excelente. Y bueno, gracias a él, pues antes hablaba con Antonio y los dos empezamos, bueno, prácticamente en la traducción, en el mundo de la traducción, yo por lo menos, gracias a Aivars en SDI, el gigante americano de, bueno, de traducción, subtitulación, sobre todo de audiovisual. Y bueno, y algo que no olvidaré es el día que además nos llevó al salón de su casa. Allí nos metió a toda la clase, bueno, pues para enseñarnos el funcionamiento del dongle que tenía SDI para poder utilizar su software. O sea que, bueno, eso lo queríamos un poco hacer como homenaje, agradecimiento. Y bueno, ya los saludo. Hola, Aivars. Hola, Antonio. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antonio, mucho Hola, ¿qué tiempo. tal? Encantado de estar aquí con Alfonso y con el maestro Aivars. Sí, sí. Y nada, no sé, Antonio, ¿tú qué recuerdo tienes o qué memoria se te ha quedado a ti del máster que hicimos con Aivars? A mí, hombre, sobre todo me acuerdo que precisamente de las clases con él, ¿verdad? Bueno, primero porque eran las más numerosas, claro, era el que dirigía el máster y estamos allí casi siempre con él, pero sobre todo no solo por lo mucho que nos enseñaba, sino por lo divertidas que eran las clases, era un verdadero gusto ir allí, todas las anécdotas que contaba y, y sobre todo me acuerdo por ejemplo, de cuando nos dijo que su película favorita era Rocky. No sé si se lo seguirá siendo, Aivars. En fin, no Ya, sé si estoy de acuerdo con el criterio, pero desde he luego bajado un fue una poquito la decisión lista. valiente. He bajado un poquito la lista. ¿Será que me estoy haciendo viejo? Pues sí, yo también, bueno, yo me acuerdo por supuesto de Aivars, quizá, bueno, lo que más se conoce, bueno, o por presentarlo un poco para los que no le conozcan, él, y corrígeme si me equivoco, Aivars, eres traductor, tienes la licenciatura de traducción e interpretación por la Universidad de Granada, ¿es así? No, Ah, porque no, yo soy de las últimas promociones de la Escuela de Traductores. toma ya, vale, Antes de que pasara a ser la FATI. Entonces, jope, yo vale. creo que fui la última o la penúltima promoción. Lo que pasa que no hice, mucha gente que habían hecho la diplomatura hicieron el curso puente o no sé qué historia, pero Sí, yo como ya me metí a trabajar y todo esto, pues la verdad es que sí, no lo hice. Pero no, sí, no, sí. yo soy diplomado por la EUTI de la Ah. Universidad de Granada. Ah, vale, vale. Bueno, pues en cualquier caso, lo de Granada sí estaba bien. Y, y bueno, americano, ¿no? O la doble nacionalidad. Bueno, hasta el año 92 yo Sí. tenía la nacionalidad americana. Pero Ajá. sí, pero lo que pasa es que era un rollo porque cada vez, o sea, todos los años tenía que cambiar pedir esto del permiso de trabajo, el permiso de residencia. Y como yo no Ajá. tenía, la verdad es que ningún interés en volver a Estados Unidos, pues ya Sí, saqué la nacionalidad española, sí. sí. Y bueno, claro, quizás lo que, como le comentaba antes a Antonio, no sé si por lo que eres más conocido, o para, no sé si para tu alegría o tu pesar, es por la traducción de Bola de Dragón, ¿no? O del primer Bola de Dragón, por lo menos al castellano, ¿no? Sí, sí, no, la Sí. verdad es que ese es digamos, el trabajo que ha sido el más, sí, que todo el mundo conoce, además te siguen hablando. Vamos, te cuento como anécdota, el otro día fui al estanco donde voy siempre
Sí. Y entonces me dijo el tío, oye, ¿tú eres el traductor de Bola de Dragón? Digo, ¿cómo? Y me dice, digo, sí, vale. ¿Y eso tú cómo lo sabes? Dice, no, es que yo tengo un hijo que es un friki total de Bola de Dragón y el otro día estaba viendo un vídeo en el que te estaban entrevistando. Y el hombre este le dijo, oye, pues yo conozco a ese es cliente mío. O sea, que realmente sí, tuvo una repercusión impresionante y, como siempre cuento, una repercusión que nadie se esperaba. O sea, ninguno de los que intervinimos en Dragon Ball teníamos ni idea de lo que iba, de lo que aquello iba a suponer, y que 30 años después se siga hablando, se sigue viendo y sigue habiendo una cantidad de gente loca por Dragon Ball. Pero sí, quizás es lo que Totalmente. el trabajo. Porque tú solo hiciste ese primer Bola de Dragón o has participado en más proyectos de Bola de Dragón. Vamos a ver. Yo cuando, de lo que era Bola de Dragón tenía montones de episodios. Sí. Entonces, y los primeros episodios de Bola de Dragón, esos se tradujeron y se doblaron en Cataluña. Sí. Creo que los primeros 27, una cosa así. Y después Mm. vinieron a Sevilla. Ujú. Y ahí fue un periplo porque hubo mucha gente que intervino. Entonces yo hice de lo que es lo que es la Bola de Dragón y Bola de Dragón Z, yo Sí. hice, creo que fueron 72 episodios, una cosa así. Ah, vale. Y Ok. después vino la saga de Bola de Dragón GT. Sí. Esa sí la hice yo entera, creo que fueron 60 y tantos episodios. Wow. Y después vino bueno, y después también, bueno, entre medio, había como mediometrajes, Sí. que creo que hubo como unos 18 mediometrajes, y de los 18 yo creo que creo que fueron 14 o 15 más o menos, porque hubo 3 o 4 que vinieron en el original, venían en francés, y eso los hizo Francis Merino. Y después, cuando se hizo la película con personas de verdad, el Dragon Ball Evolution, eso se lo hice yo. Entonces, a partir de ahí, yo ya dejé de tener contacto con Bola de Dragón, porque ya ¿cómo se llama? El Dragon Ball, los largometrajes que sacaron después Sí. la Dragon Ball Super y todo eso ya venían traducidos. Se doblaban Ah, aquí en Sevilla, ¿vale? sí. Pero ya el material ya lo entregaban, ya lo traían traducido. Así Ajá. que ahí no interviene para nada. ¿Se doblaba en alta frecuencia? ¿Era el estudio? Esto se dobló en alta frecuencia, todo lo que yo hice, y después, y ahora, o sea, lo que son la película Dragon Ball Evolution, eso se dobló en los estudios EXA de Madrid. Sí. Y después lo que son lo que vino después, los largometrajes, pero de dibujo animado, Sí. y después Dragon Ball Super, eso se dobló en, ¿cómo se llama? El estudio de José Antonio Maraval, La Factoría de Ruidos. Ah, Pero vale. aquí en Sevilla. Pero aquí en Sevilla, sí. Vale. Bueno, antes de seguir, sobre todo hablando de tus proyectos, ¿no? Quería ir un poco más, porque claro, hemos movido en las redes sociales que te entrevistábamos, ¿no? Para ver cuáles eran las preguntas que te hacían. Ha habido varias preguntas. Entonces, una de ellas está un poco relacionada con tu vida personal y por eso, bueno, también queríamos un poco conocer más o conocerte más, ¿no? Bueno, a tu persona, ¿no? Y tú eres o tienes parte de americano y ha habido una persona en Facebook, Paco Muñoz, creo que un amigo tuyo, de un equipo de béisbol de Dos Hermanas, creo que nos ha dicho que cuándo vuelves al equipo. Ay, eso quisiera yo. No, sí, yo estuve jugando. No, sí. Pues, lo que pasa es que he tenido una serie de problemas personales de salud en la familia y todo eso, que claro, no podía ir a entrenar, no podía jugar, así que lo dejé en abril. Pero yo espero que no, precisamente el sábado pasado, Sí, nos llamaron a todos los antiguos jugadores para sí. jugar un partidillo y hacer una barbacoa, y pude ir. Y la verdad es que estoy deseando volver porque necesito, o sea, aparte del grupo de gente que son magníficos todos, necesito moverme, hacer un poco, porque no puedo estar todo el día sentado delante de un ordenador. Así Sí, que, sí. no, sí, ¿Qué- lo antes ¿El posible. béisbol es tu pasión? ¿Es tu deporte favorito? Es un deporte que yo lo jugaba de cuando era chico, Ah, ¿vale? guay. Y entonces, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo jugaba un poquito al béisbol. Pero vamos, lo típico, jugar con los amigos y tal.
y por medio de uno que yo conocía me dijo, oye, mira, ¿tú sabes que hay un equipo de béisbol en Sevilla? Digo, no tenía ni idea. Así que me llevó para allá para ver un partido, estuve hablando con ellos, me cayeron bien y me dijeron, oye, pues mira, ¿por qué no te apuntas? Y después, nada, me apunté y después he estado unos años jugando con ellos hasta que empezaron a surgir los problemas de esto de salud en la familia Sí. y tuve que dejarlo. Pero ya te digo, es un deporte que es mucho más divertido de lo que aparenta. O sea, que no consiste solamente en pegarle una pelota, a una pelota y lanzar lo más lejos posible. Es complicado, ¿eh? Es un Sí, deporte sí. muy complicado y, y que tienes que estar pendiente. Físicamente no es un deporte demasiado exigente, pero tienes que estar con la mente, tienes que estar muy concentrado todo el tiempo. Pero vamos, Sí, que sí. es muy divertido, es muy divertido. Bueno, sí, más divertido sobre todo para el que lo juega, ¿no? Porque el que tiene que ver un partido de béisbol en la grada, estar ahí 3 horas, buah, eso es, por lo No, menos no, para mí, la ¿eh? verdad es que sí, es un deporte muy divertido. Para verlo es un poco más rollo, la verdad, pero jugarlo es muy divertido. Sí, Eh. sí. Y ya volviendo otra vez a tu trayectoria profesional, ¿cuántos años llevas tú ejerciendo como traductor? Bueno, traductor e intérprete, ¿no? Porque tú también haces muchos trabajos Sí, como intérprete. sí. Hombre, yo realmente, o sea, la verdad, yo cuando hice cuando yo estaba en la escuela de traductores de Granada, yo hice la especialidad de interpretación, Ajá. no de No, traducción. ujú. No. Lo único que pasa es, bueno, yo empecé con la interpretación, pero me surgió, porque aquí, por casualidad, alguien me dijo, oye, mira, tengo una película, un estudio que se llama Videotape, ya no existe, Sí, tengo una película, mira, yo nunca he traducido películas. Bueno, venga, a ver si la puedes hacer. La hice, salió bien, me gustó sí. mucho, y ese fue empezar, o sea, fue simplemente, pues fue una casualidad. ¿Ese Entonces, fue tu bueno, primer proyecto? ese sí, una película que se llamaba The Challenge, que era sobre Ajá. unos montañeros, que jamás lo olvidaré, unos montañeros que en los Alpes. Wow. Una película creo que era en blanco y negro, no sé qué. Porque claro, eso fue el principio de esto cuando empezó Canal Sur, básicamente. Ah, Eh, vale. claro, Canal Sur, cuando se fundó Canal Sur, claro, ellos no tenían material ninguno. Tenían Mm. algunas programillas de producción propia, pero no tenían nada. No tenían ni películas, no tenían documentales, no tenían series, no tenían absolutamente nada. Entonces se unieron, se formó lo que fue la FORTA, la Federación de Televisiones Autonómicas, con Canal Sur, Canal Sí. Telemadrid, Canal No, Mm. toda esa. Entonces empezaron a comprar cosas. Pero claro, Mm. esas cosas había que doblarlas. Sí, Entonces nosotros nos dedicamos digamos, al doblaje al castellano, sí, tanto para que fuera emitido la serie, la película o el documental, para que fuera emitida tanto en Canal Sur como en Telemadrid. Después sí, estaba la Televista, que lo sea el euskera, sí. el catalán, etcétera. Y así es básicamente como empezó, digamos, la que es la industria del doblaje aquí en Sevilla. Empezó Sí, de la mano de Canal Sur, porque hasta entonces el doblaje estaba dominado prácticamente por Barcelona y Madrid. mm, Fuera de Barcelona y Madrid no se hacía nada. Y, y bueno, pues una de las cosas que trajo Canal Sur fue eso, que se compraba material y se exigía. O sea, los responsables de doblaje de Canal Sur decían, bueno, vale, pero parte no todo, evidentemente, pero parte del doblaje se va a hacer aquí en Andalucía. Y entonces Y ese surgieron. fue quizá el primer boom de la traducción audiovisual, ¿no? Porque creo que ahora estamos viviendo el segundo con todas estas plataformas online, que si Netflix, HBO y todo eso, ¿no? Que la demanda de traducción de contenidos es, bueno, La demanda es brutal. increíble. La demanda es brutal. Claro, Mm. claro, yo te estoy diciendo que cuando yo empecé con esto, Sí, era doblaje. Aquí mm, subtitulación, no sé, sí, nadie subtitulaba, o sea, se hacía mm, muy poquito, porque esto era directamente para emitirse. Claro, antes de esto bueno, primero estaba, la inmensa mayoría de gente que está aquí ni se acordará, estaba la primera cadena de televisión española, la segunda cadena que sí, funcionaba a mediodía. Después sí, surgieron las primeras privadas, que fueron mm. Antena 3 y, ¿cómo se llama? Y Y Telecinco. Telecinco, Y mm, después todas las televisiones autonómicas. Claro, mm, y todo ese material había que doblarlo.
¿Qué ocurrió? Pues años después han entrado lo que son todas las plataformas, lo que tú has comentado, Netflix, Amazon, HBO, etcétera, etcétera. El público ha cambiado el tipo de espectador. El espectador, hay muchísimo más gente que pide subtitulación porque él prefiere ver en versión original, y aparte de que un doblaje se tarda más tiempo en hacerlo. Y entonces estamos bueno, vivimos en lo que es la cultura de la inmediatez. Lo queremos ya. Si en Estados Unidos están viendo el capítulo 15 de la cuarta temporada de Bolas de Juego de Tronos, el en España al día siguiente. El mismo día, si puede ser. ¿Qué ocurre? Claro, que para doblarlo eso es imposible. No da tiempo. Pero para subtitularlo, trabajando a un nivel muy fuerte, sí es posible. Entonces, para mí, yo creo que la subtitulación va a tender más, va a ser cada vez más popular, la gente va a querer más subtitulación, y creo que el doblaje va a ir perdiendo. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un país, junto con Italia, junto con Francia, son países que evidentemente dobladores, pero la gente joven está prefiriendo ver las series subtituladas. Tú le preguntas a alguien de 20 años, oye, ¿tú ves televisión convencional? Y dicen que no. Nadie ve televisión. O sea, la gente joven no ve televisión convencional. Ve la HBO, Netflix o Amazon. Entonces, ¿qué ocurre? Y lo ven en versión original con subtítulos. A raíz de lo que estás diciendo, tengo dos preguntas. La hago extensiva también a Antonio. ¿Creéis que lo que tú estás diciendo, Aibars, eso contribuye a que la calidad de las traducciones sean peores? Es decir, ahora, bueno, los estudiantes de traducción salen de la carrera y muchos, yo lo he vivido, ¿no? Cuando asignábamos proyectos de traducción audiovisual, nos decían que sí, que ellos veían mucho cine, veían consumían muchos productos audiovisuales, pero casi siempre en lengua original, ¿no? Entonces, claro, creo que, es mi opinión, ¿no? Creo que han perdido mucho de saber el lenguaje que se utiliza para el cine o la televisión, ¿no? En español, y creo que eso ha afectado a la calidad, ¿no? Y que en general se ven a veces doblajes o traducciones también por la inmediatez que tú dices, más pobres. Y aparte de esa pregunta, si ha cambiado también mucho la forma de traducir desde que tú empezaste. No me refiero solamente al aspecto técnico, sino el de la propia lengua o lo que demandan. No sé si tienes algún requisito del cliente que utilices, a lo mejor expresiones más actuales. No sé si eso si eso os llega a vosotros dos de alguna manera, ¿no? Más Antonio, que también está en el campo de los videojuegos. No sé si os dicen esto de utilizar, recuerdo en Star Wars lo de el Walla y todo este tipo de cosas que están de moda en un momento, ¿no? No sé si os llegan ese tipo de cosas, no sé cómo ha ido evolucionando, cómo lo veis vosotros. Pues sí, bueno, se puede intervenir yo. Y la verdad es que el aspecto ¿qué dices de que se nos exija o se nos pida? Yo eso no lo he notado. Creo también en el campo de los videojuegos es un poquito diferente. Pero sí que creo, probablemente que sí que ha empeorado la calidad. No solo, yo creo que principalmente por las prisas. Por lo que decía Aibars, de que todo tiene que estar inmediato y bueno, si no hay tiempo para reposarlo y para afinarlo, pues va a salir peor todo, claro que eso es así. Y no solo por las prisas también, sino quizás un poco por la metodología que se sigue. Yo creo, a ver, que digamos que en ciertos aspectos, en ciertos se está, a ver, ¿cómo lo explicaría yo esto? Se están tirando los precios a la baja. Sí. Y al tirar los precios a la baja, casi lo que consigues es que las traducciones se asignen al mejor postor, digamos. Sí. Y el mejor postor muchas veces no es una persona que está, que sabe muy bien lo que hace, ¿no? Digamos. Y eso pues yo creo que sí que está haciendo que decaiga un poquito la calidad de las traducciones en general. Sí. Aibars, ¿qué te parece a ti? Sí, totalmente. Creo que el mayor problema que hay ahora mismo es el tema de las prisas.
una traducción tienes que, como dice Antonio, tienes que reposarla, tienes que pensarla y no te dan tiempo a pensar. Después, otra de las cosas que yo noto, sobre todo en las grandes plataformas, ahora estoy hablando de subtitulación, Sí, sí. que las grandes plataformas les preocupa mucho más el aspecto técnico que lo que es el aspecto, digamos, literario de la traducción, de la calidad de la traducción como texto escrito. Sí. Entonces a ellos les preocupa si tú te metes en no sé, le metes un carácter de más, o le metes dos o tres caracteres de más, o te metes en un cambio de plano, no sé cuántos se vuelven locos. Es como si cometieras el mayor crimen del mundo. Mire, no pasa nada. Sí. Pero después se preocupan muy poco de lo que es de controlar, digamos, la calidad de la traducción. Y Sí. también yo lo he hecho una buena parte de culpa de esto a los consumidores. ¿Vale? Entonces yo siempre pongo un ejemplo que, vamos a ver. Si yo voy a una tienda, a un gran almacén, y yo compro un colchón, y el colchón tiene 500 muelles, y yo por la noche me acuesto y un muelle boing salta y se me clava la espalda boing y saltan dos muelles. Oye, pues yo al día siguiente yo voy a la tienda y le digo, mire usted, es que le saltan dos muelles, y el tío de la tienda no me va a decir, ah, mire usted, bueno, no pasa nada, hombre, que son 500, porque haya dos, no pasa nada. No, mire usted, yo he comprado un colchón y quiero que todos los muelles que estén bien. En cambio, yo compro un DVD o veo alguna serie en televisión o en Netflix o lo que fuera, y veo que hay fallos de traducción obvios o hay errores de ortografía que cantan. Yo no voy a la tienda, le digo, mire usted, devuélveme usted el dinero del DVD. ¿Por qué? No, porque es que en la frase número tal había una falta de ortografía o hay un error de traducción. Entonces, claro, la gente no protesta. Entonces, claro, la gente no se queja. Pues entonces, si la gente no se queja, claro, digamos, la persona que encarga las traducciones, pues no se preocupa. Dice, bueno, si aquí no se queja nadie, pues bendito sea Dios. O sea que Sí, no quizá. vamos a mejorar la calidad. Entonces, habría que hacer un esfuerzo por eso. Y después veo que también lo que dice Antonio, el tema de la bajada de precios. O sea, la bajada de precios, claro, ahora mismo, cuando yo estudié, había dos facultades de traducción. Estaba la de Barcelona y estaba la de Granada. Ahora hay muchísimas facultades de traducción. Hay muchísimos cursos de traducción. Entonces, hay muchísima gente. Entonces, los precios, claro, antes pagaban más porque éramos menos. Y antes podíamos defendernos un poco mejor. Entonces, ahora estamos un poco tirando hacia la baja. Y es muy difícil porque, claro, si tú dices, no, yo es que ofrezco mucha calidad, ellos te dicen, mira, a mí la calidad no me importa, yo lo que quiero es que esté mañana. Entonces, claro, es un mercado difícil en ese sentido, que se puede mejorar, creo que sí, y creo que se va mejorando, pero que queda un caminito, porque claro, estamos en este boom en el que todo el mundo se quiere pasar, pero que creo que a medio plazo se va a empezar ya a distinguir perfectamente de la persona que trabaja de una manera profesional y de la persona que no lo hace. Y esos son los que se van a quedar. Perdido. Ya, escuchamos. Sí. No, se está cortando, Alfonso. Uy, ahora, Ibars, te había perdido. Sí, sí. Vale. Nada, sí, Y pero bueno, he escuchado lo que decías, que sí, ¿no? Bueno, de lo que está sucediendo, el boom que hay ahora. ¿Y creéis que aparte de boom, esto es una burbuja? Es decir, ¿creéis que esto va a reventar un día y bueno, todo esto de la traducción audiovisual? Porque además es muy llamativo que hay muchísimos máster, muchísimos cursos, vamos, incluso el máster en el que tú trabajas, ¿no, Ibars? El del ISTRAD, los cursos que nosotros mismos ofrecemos en Translators, lo que más demanda tiene es lo audiovisual, ¿no? Es increíble. No sé, a mí me da un poco sensación de que es burbuja, pero... porque, hombre, porque ya te digo, porque es que la traducción audiovisual es muy bonita. Sí, Vamos a ver. Yo, con todos mis respetos al que traduce un manual de aire acondicionado, ¿vale? Alguien tiene que hacerlo, pero eso me parece un rollazo. La traducción audiovisual tiene
una parte muy creativa y que cada momento estás viendo cosas distintas. O sea, o hagas un documental o haces una película de hospitales o yo qué sé. Cada día es una cosa distinta y es muy divertida. Aparte que vivimos en una sociedad como en el que lo audiovisual digamos, es imperante. Todo nos entra por los ojos. Sí. Entonces, claro, bueno, pues si la cosa funciona así, si es una demanda que hay, y si está la demanda, pues se le ofrece a la gente. Pero yo no creo que se trate de una burbuja que vaya. Yo creo que esto está para quedarse. Creo que lo que dije antes, que quizá el doblaje va a pasar a un menor plano, y va a ganar cada vez más. Primero, por la inmediatez. Segundo, porque es mucho más barato. Y tercero, porque la gente está cada vez más preparada. O sea, el otro día fui yo a ver, el mes pasado fui a ver yo Joker y lo fui a ver en versión original y estaba el cine petado. Lleno de gente. Lo que pasa es que ocurre. Tú dices, bueno, es que el cine hay en una ciudad como Sevilla de 700.000 habitantes, hay un solo cine que tenga versión original subtitulada. Después lo demás son con cine doblado. Pero a nivel de televisión y de plataformas, yo creo que cada vez se va a ver más subtitulación y quizás menos doblaje. Interesante, sí. En lo profesional, de todos los proyectos, habrás hecho miles de proyectos. ¿De qué proyecto estás más orgulloso? ¿De cuál dices tú, es que esto aquí lo bordé, aquí esto, vamos... No sé si están premiados por algún proyecto en concreto. No. El proyecto, mira, te cuento, el proyecto del que yo más orgulloso me siento y que lo cuento a todos mis alumnos, es el proyecto que creo que no lo ha visto nadie, solamente yo. ¿Cuál es? Entonces, te explico, o sea, te lo voy a explicar. En principio es un rollo, pero como me imagino que no estarán escuchando muchos estudiantes de traducción o personas que se quieren dedicar a esto, te puede servir. Mira, te cuento, es un poquito largo. Esto era un documental o una serie documental sobre la agricultura emergente en países en desarrollo, ¿vale? Entonces yo tenía, a mí me facilitaron lo que era el vídeo y después dentro del documental solamente me dieron el guión, pero solamente con el texto del narrador. Es decir, todas las demás personas que intervenían en un documental no venían en guión. Eso se llaman los totales, ¿verdad? Entonces yo los totales los tenía que sacar de pantalla. Y llegó un momento en que había un chico, un joven de Kenia, estaba enseñando su huerto y estaba el tío muy orgulloso y decía algo así como, voy a hacer un poco el acento mal, this is tomato, this is spinach, this is watermelon here y this is Q. Vale, bueno, son tomates, estos son espinacas, estos de aquí son sandías y de pronto dice el tío, this is Q. Y digo, bueno, era Q. Claro, no tenía ni idea. Me puse a escribir Q de todas las maneras posibles en Google, no me dio nada. Digo, bueno, a lo mejor es una planta autóctona de Kenia. Me leí un informe sobre la agricultura en Kenia, no encontré nada. Llamé a la embajada de Kenia en Madrid, hablé con un funcionario de la embajada, le dije, mire usted, y el tío muy amable me dijo, vale, pónmelo al teléfono, se lo puse al teléfono, me dice el tío, se lo puse 3 o 4 veces, el tío no se enteró de nada y me dice, lo siento, no sé lo que es, y de pronto me iluminó no sé quién, y me acordé de que aquí en Sevilla hay muchas monjas que son de Kenia. Ajá. Entonces se me ocurrió llamar al convento de Santa Paula y pregunté a una monja, oiga, ¿tenéis alguna monja keniana? Y me dice, sí, la hermana Anastasia. Vale, entonces me pusieron con la hermana Anastasia y le conté la historia, lo que me pasaba, y me dijo, ay, qué bien, porque mis padres son agricultores. Digo, bueno, ya está, ya lo tengo hecho. Y le puse el vídeo 3 o 4 veces y me dice, mira, no lo entiendo, y hasta que al final me dijo, ya lo tengo. Y digo, ¿qué? Dice que nosotros en Kenia, cuando las palabras son muy largas, las acortamos. Eran cucumbers. Claro. ¿Cuál es por qué me siento tan orgulloso de eso? Porque me lo ocurrió. Porque estuve todo un día
para una sola palabra, trabajando, haciendo de todo. Me lo trabajé al fondo porque no me conformé con poner cualquier cosa, porque además sabía que ese documental no lo va a ver nadie. Era un documental del Sí. banco de no sé qué, del Banco Mundial, una cosa Sí. espantosa. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a trabajar para traducir, no tenemos que parar hasta dar con la solución. Sí. A lo mejor después nos equivoquemos, vale, de acuerdo, eso todo es posible. Pero que tenemos que y darle, pom, y no quedarnos en la superficie. ¿Cuál es el problema? Por lo que comentaba Antonio. Claro, si yo tengo que entregar eso mañana, las prisas. Yo no puedo hacerlo, no me puedo parar, entonces me inventaría cualquier cosa que estaría mal. Sí. Entonces, con eso lo que quiero decir es que si nos dedicamos a la traducción, tienes que dedicarte a fondo a ello y tienes que trabajarlo bien y esforzarte mucho. Sí. Porque bueno, hay que trabajar, porque traducir no es fácil, porque el trabajo consiste básicamente más en pensar que en traducir. Sí, Y por eso yo estoy totalmente. curioso de ese momento, porque le di tantísimas vueltas y al final es cuando tú dices, coño, lo conseguí. No, el trabajo de documentación que comentas es, vamos, es increíble, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, efectivamente, pero claro, la mayoría de las veces no tenemos tiempo, entonces sí, optamos por lo fácil, ¿no? O lo eliminamos, o si no tiene mucho peso a lo mejor, o si no, pues nos inventamos otra cosa que encaje o que pudiera encajar, ¿no? Pero claro. Ya por ir finalizando, y además creo que esto enlaza con lo que estabas diciendo bueno, qué es lo que tiene que hacer uno para ser un buen traductor, porque nos preguntan también en redes sociales, Brenda en Twitter nos pregunta cuáles son las salidas profesionales, cómo empezar, en fin, ¿cuál sería tu respuesta? Una respuesta rápida a cómo ser buen traductor, ¿no? O cómo empezar, qué hacer. Yo recuerdo, perdona, cuando hacíamos el máster contigo que nos decías, llevad el currículum a los sitios, id en persona, en fin, ese tipo de cosas. Ya no sé si eso también lo siguen manteniendo, que hay que ir en persona o ya todo online. Eso ha cambiado un poco. Eso ha cambiado un Mm, poco. Claro, estamos hablando, digamos, de la era antes sí, de las plataformas. sí, Entonces, el doblaje, la verdad es que conviene ir, si vas a trabajar para doblaje, es interesante ir en persona, hablar con la gente de producción, que te vean, entrar en la sala de doblaje, ver cómo se dobla. Es muy importante ver cómo se dobla, porque ahí vas a aprender un montón, porque vas a después a esas cosas tener que meterlas en tu propia traducción. Después, mm, ahora, a nivel de lo que se trata de subtitulación, eso generalmente se trabaja mucho desde casa, trabajas con Estados Unidos, trabajas con el Reino Unido, trabajas con Alemania, o sea que realmente no hace falta estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que haces? mm, Bueno, pues simplemente intentar contactar con ellos, mandas tu currículum, sobre todo, por favor, tener muy buena formación. Pues sí, claro, como te recuerdo cuando yo estuve en SDI, claro, yo sí, todos los días recibía, cuando estaba de coordinador, yo todos los días recibía montones y montones de currículums. Ya, primero no me daba tiempo de leerlos todos. Y ujú, segundo, claro, la persona que no tenía experiencia, mm, yo lo que buscaba era cuál era qué formación había tenido y dónde había aprendido, si es que mm, tenía algo. Entonces, a esa persona sí me llamaba la atención. Entonces, sobre todo, ahora aconsejo a todo el mundo que se forme muy bien, que vaya a sitios donde le garanticen que van a aprender y que van a aprender bien y que les hagan trabajar. sí, Porque hay sitios que, bueno, que te dan el título de lo que sea por no hacer nada. sí, Entonces, sí aconsejo que se forme uno bien y después, claro, si quiere trabajar con las plataformas, bueno, pues y les escribes, mandas tu currículum, mm. y si quieres trabajar en doblaje, quizá es mejor ir en persona, te presentas y a lo mejor te dan, y hablas con ellos, pero cara a cara. Sí, 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 no, sobre todo lo que tú dices, formación y que no te regalen el título, ¿no? Es que yo muchas veces hago el símil del carnet de conducir, ¿no? Cuando terminamos la carrera de filología, traducción, lo que sea, tenemos el carnet de traductor, ¿no? Y somos traductores, pero realmente hemos hecho poco o nada, ¿no? De traducción. Entonces lo que tenemos es que rodarnos
y adquirir experiencia, ¿no? Sí. Y sí, hace falta trabajar mucho. Hay otra pregunta. Carmen, también en Twitter, nos pregunta por la adaptación, que ella tiene curiosidad por la adaptación de canciones para el doblaje en español. Que ¿cuál es tu experiencia? Y aquí añado yo, no sé si tú hiciste las canciones de Bola de Dragón o si también pusiste voz a alguna canción o algún personaje. No, 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 yo la voz, yo hago cosas, pero las hago en inglés, no Vale. en español. El tema de las canciones, el tema de las canciones es un tema complicado. Los temas de Bola de Dragón, pues eso se le encargó a un músico y ya está. Pero sí recuerdo, me acuerdo perfectamente una serie que hicimos, era una especie una especie de Barrio Sésamo, pero para niños un poco más pequeños. Y entonces, en todos los episodios había 2 o 3 canciones. Entonces yo me dedicaba a traducir las canciones. Pero el director, el ajustador, me decía, no me lo traduzcas, es que tú no sabes traducir canciones. Me dice, tú dime lo que pone. Y después, contratamos, me acuerdo, a un músico profesional, que tenía ganado hasta un Grammy. Sí. Contratamos a un músico profesional para que adaptara las canciones. Por lo cual yo me limitaba a hacer una traducción de la letra, no me preocupaba ni del ritmo, ni me preocupaba de la rima, no me preocupaba de nada. Y yo se lo daba para que el compositor, el músico, que era un profesional, él pudiera hacerlo. Es decir, pero hay muchas personas, hay personas dentro del ámbito que sí tienen una preparación especial para la traducción de canciones. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y la experiencia que tengo con la traducción de canciones, también la tengo un poco en la subtitulación con la serie Glee. No sé si la conocéis, el Club Glee. Claro. Siempre están cantando. Bueno, pues eso sí, yo tenía que traducir las canciones pero no para doblaje, sino para subtitulación. Entonces ahí ya no te preocupas mucho del tema de la rima, sino que vas directamente al contenido. Evidentemente, la rima y el ritmo no son importantes. En cambio, para doblaje sí, doblaje se busca, sobre todo si es para un público infantil. Bueno, canciones que sean igual de pegadizas en original como en la versión doblada. Sí, sí. Por cierto, tenía aquí una pregunta que si hay alguna frase, me puedo imaginar alguna frase que te haya marcado o de alguna película, de alguna serie que hayas traducido o que te haya acompañado toda tu vida. Onda Vital. Onda Vital. Ya, aquí viene mi segunda pregunta. ¿Onda Vital es un invento tuyo? No. Onda Vital, Onda Vital ya lo tradujeron así en los capítulos antes de que yo cogiera la serie. ¿Vale? Vale. Claro. Entonces yo no sé por qué la persona, quien hizo la traducción, le decidió llamar al Kamehameha, lo decidió llamar Onda Vital. Entonces yo, de broma, incluso, yo cuando entregaba las traducciones, yo ponía Kamehameha y claro, siempre me lo cambiaban. Y me decían, pero pongo Onda Vital. Digo, no quiero. Y de hecho, cuando se hizo la película con personajes de verdad, Dragon Ball Evolution, yo les comenté con esto, hablé con esto con la gente de los estudios EXA y le dije, oye, ¿por qué no quitamos ya el Onda Vital y nos vamos al Kamehameha? Y me dijeron que vale, que les parecía muy bien. Entonces ya a partir de la película esa, ya se abandonó el Onda Vital y se pasó al Kamehameha. ¿Y qué ocurrió? Que igual que antes criticaban por aquello del cambio de Kamehameha a Onda Vital, ahora también me criticaban la traducción por cambiar el Onda Vital, dejar de decir Onda Vital y empezar a decir Kamehameha. Es decir, que no deja nadie contento. Pero vamos, esa frase todo el mundo habla de ella y pero vamos, hay muchísimas frases de películas que realmente sí que te llaman la atención y sobre todo, y siguiendo un poco con la pregunta anterior del tema de la formación, un ejercicio que yo sí recomiendo mucho es que se vea mucha versión en original y que intentes pensar tú cómo demonios habías traducido eso, ¿vale? Como tenemos la posibilidad de pasar de un idioma a otro, podemos ver perfectamente cómo lo ha hecho el traductor español
Sí. Y ahí, pues ahí nos puede servir como una referencia. O sea, y la verdad es que se aprende mucho. Aconsejo mucho ver muchas películas, ver muchas series, sobre todo algo que hoy en día sí noto que falta mucho en los traductores más jóvenes, es quizá leer. Sí, sí, Últimamente se lee poco. Y ya hay que leer. sí, sí. Hay Sí, que leer y hay que leer. Hay que leer mucho, hay que leer de todo. sí, ¿Eh? efectivamente. Sí, Eh, hay una falta, yo eso lo observo bastante, una falta de vocabulario en las series, muchas veces también incluso de conocimiento. También volvemos a lo de antes, ¿no? A la falta de tiempo, ¿no? Pero de conocimiento de terminología. Ves en ocasiones como a un mismo elemento le llaman de 2 o 3 maneras distintas en un mismo capítulo de una serie, ¿no? Sí, es un poco, hace falta consistencia, sí, hace falta leer más conocimiento ya, sobre ya lo que hacemos, mayor documentación. Sí. hace falta un poco de decir, oye, vamos a ver, ¿realmente esto lo diría este personaje? Mm, mm. Si tenemos tiempo, te pongo un ejemplo divertido. Sí, sí, Eh, por favor. con una alumna mía. Entonces, la historia era una película de vaqueros. Entonces, la típica señora ancianita que tiene su pequeña granja y está rodeada por un rancho enorme y el ranchero es muy malo y le quiere quitar, Mm, le quiere comprar o quitar o comprarle a bajo precio la granja a la señora, a la viejecita. Y un día se presenta en la casa de la viejecita y le hace, le amenaza con que lo va a echar, lo va a matar, yo qué sé. Y entonces la ujú. viejecita entra en su casa y coge una escopeta y le dice en inglés, over my dead Fanny. Ujú, Entonces, claro, ¿qué ocurrió con...? Eso fue un ejercicio que se lo dio a unos alumnos y hubo un alumno que me tradujo. eh, claro, la palabra Fanny en inglés tiene dos significados. Por un lado, en ujú. el inglés americano, es, digamos, el trasero, el culo, Sí. ah, y en inglés británico es la parte delantera, la vagina, la misma palabra. Y entonces, claro, entonces una alumna, ella vio la palabra coño y dijo, yo esto lo tengo que poner como sea. Y en la traducción saca la viejecita, sale con la escopeta y le dice al ranchero malo, dice, véndeme el rancho, no sé qué, y dice la otra, dice, y un coño para ti. Totalmente fuera de contexto. Digo, vamos a ver, vamos a ver. Esta viejecita, ¿tú crees que va a decir eso? Dice que Fanny significa coño. Digo, vale, de acuerdo. ¿Esta película dónde se hizo? La película americana. ¿Por qué no buscas en el diccionario? No tienes por qué saberlo, ¿eh? Vamos a ver. Siempre digo lo mismo, un traductor no tiene por qué saberlo todo, pero tiene que saber cómo averiguarlo todo, ¿vale? Sigue mirando y ya verás cómo viene una sección americana, ¿eh? Y entonces ya efectivamente sacamos un diccionario y ya lo encontró. Dice, ¿tiene más sentido? Ahora, realmente sobre mi culo muerto, eso no queda natural. Pues pongo otra cosa, pero no me pongas una barbaridad. Quiero decir con eso que lo que hay que hacer es tener muy buen conocimiento tanto del idioma de partida como del idioma de llegada. Si tenemos alguna duda en el problema del idioma por los giros, o referencias culturales, no pasa nada. Tenemos que investigarlo, tenemos que documentarlo. Y cuando nosotros entendamos lo que realmente está diciendo el personaje, lo que el guionista quería decir, nuestro trabajo consiste en reflejar eso en castellano o en el idioma que tradujamos con la misma intención que la tenía, que la tenía el guionista. Pero claro, primero tenemos que entenderlo y no podemos Sí. contestar a tontas y a locas algo que realmente no guarda ningún sentido ni con la imagen ni con el personaje. Sí. Por mucho que tú te creas. Esos son errores graves Mm, que se deben a la falta de atención y hay que prestar mucha sí. atención. Sí, muchas veces también encontramos que no suena natural, ¿no? Quizás eso es algo que observo cada vez más y es la falta de naturalidad en las expresiones que se utilizan en las películas. Es decir, nadie hablaría así, pero ni siquiera en el mundo ni del cine ni de las series. Nos falta un poco de más trabajo ahí, de hacer lo que suene de verdad, real, porque es que muchas veces hace hasta que una mala traducción
hace que desconectes, ¿no? Y de lo que estás viendo, es que te desconecta de la película o de la serie, de lo que sea. Y ya para terminar, bueno, a Julia Liébana también en Twitter nos preguntaba, pero yo creo que esto ya lo hemos contestado antes cuando hemos hablado de la situación del mercado de la traducción de subtítulos, guiones para doblaje. No, bueno, pero ella lo especifica, quizá esto va más para, no sé si tú sabes algo de esto, Aibars, pero quizá a lo mejor Antonio sabe más. La traducción de subtítulos y guiones para doblaje en videojuegos. Yo no sé si Aibars tú has Sí. hecho algo de eso. Y si hay, nos pregunta ella si hay empresas especializadas y si se contrata autónomos para hacer estos encargos. Eso quizá Antonio lo responderá muchísimo mejor que yo, seguro. Sí, Sí. bueno, claro, naturalmente hay agencias especializadas, sí. Yo trabajo para varias, de hecho, tampoco son difíciles de encontrar. Aquí en España hay un puñado. Y bueno, lo de contratar autónomos, bueno, si son autónomos no los contratan, claro, eso también. Pero Bueno, sí, la verdad es que el trabajo, por lo que yo tengo visto, la inmensa mayoría del trabajo la realizamos trabajadores autónomos, sí. O sea que sí, además es un mercado en expansión, ¿eh? Esto del videojuego está creciendo y no parece no tener fin. Vale, entonces no, tú tampoco observas burbuja, ¿no? Es simplemente algo estable que sigue creciendo. Es curioso porque cuando hablamos antes de burbujas, bueno, el mundo del videojuego, digamos que lleva ya mucho tiempo creciendo más o menos de forma continua Sí. y constante. Y yo sí que creo que hay un poco de burbuja en el tema audiovisual, pero claro, no tanto en lo de la traducción audiovisual, sino Sí. en el audiovisual en sí. Es Ajá. decir, estamos ahora mismo en la explosión de las plataformas Sí. y claro, eso llegará un momento en que se contraerá un poco porque el mercado no es tan grande y, en fin, habrá plataformas que se reduzcan o que se fusionen o lo que sea. Y bueno, eso evidentemente pues, reducirá un poquito el volumen de trabajo, pero, en fin, burbuja como tal, quizás no. Sí, lo que pasa que, claro, vosotros estaréis también siendo testigos, ¿no? De que ahora es que hay series de todo, ¿no? Y se traduce absolutamente todo, pero es que son, no sé, bueno, ya lo vimos, ¿no? Con la entrada de la TDT, por ejemplo, en España, las series estas de garajes, de los buscadores entre prácticamente basureros de tesoros, sí, que se traduce absolutamente de todo, ¿no? Yo por eso digo, bueno, no sé hasta qué punto todo esto tiene un consumo y habrá gente que vea estos productos y no sé, y me pregunto si al final eso no, o lo que tú dices, ¿no, Antonio? Si terminará siendo, las plataformas se terminarán fusionando y se reducirán contenidos y eso hará que también mejoren los contenidos y sean de mayor calidad, pero sí, me extraña que ciertos productos lleguen para doblarse, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Aibars, al que le agradecemos de nuevo su generosidad, su tiempo. Iba a ser una entrevista de 15 minutos. A Antonio también le agradecemos su tiempo. Además, sabemos que tenía que irse, que tiene algo de prisa. Así que ha sido muy interesante escuchar de nuevo a Aibars, porque cada vez que uno le oye, pues aprende algo nuevo. Así que, de nuevo, Aibars, que sirva esto de nuestro agradecimiento por todo lo que aprendimos contigo, por la oportunidad que tú nos has dado para que, bueno, para que entráramos en el mundo de la traducción y sobre todo en el de la traducción audiovisual. Y bueno, que simplemente desear a Aibars que todo vaya bien, que actualmente, Aibars, tú sigues en el ISTRAD, ¿no? Haciendo, Sí. impartiendo cursos Sí. y también como traductor. Sí. Así que, y Antonio igual, Antonio sigue traductor, como traductor, ¿no? Si no me equivoco, en Sí, tema de videojuegos. sí, 100% videojuegos ya. Perfecto. Antonio, ya hemos hablado antes que también ha tenido la amabilidad bueno, de concedernos una entrevista, así que le preguntaremos también sobre el mercado de los videojuegos, de la traducción de videojuegos y así aprenderemos un poco más. Lo dicho, os agradezco muchísimo vuestro tiempo y os deseo lo mejor y ahora que se acercan las Navidades, que espero que las paséis muy bien, rodeados de vuestros amigos, familias o de los vuestros y que estéis bien y que os cuidéis. Así que, bueno, un abrazo y gracias. Muy bien, igualmente, Alfonso, un abrazo, Antonio.
Un abrazo. Un abrazo, gracias, Alfonso. Felicidades a todo el mundo. Gracias, chao, un abrazo. Venga, chao. Venga, hasta luego. Esta ha sido la entrevista a Aibars Bartzevics y a Antonio Real. Esperamos que os haya gustado y que os haya parecido interesante. A nosotros nos lo ha parecido, siempre se aprende de los dos muchísimo. Como os decíamos en la primera entrada de nuestro podcast, por favor, dejadnos comentarios o solicitudes para que hablemos de un tema en concreto o entrevistemos a algún profesional que conozcáis. También os queremos decir que en cada entrada del podcast os dejamos notas sobre las personas con las que hemos hablado y sobre los contenidos que hemos tratado, por si queréis ampliar un poco más de la información. También, para terminar, como habréis podido escuchar o oír, la grabación la hemos realizado a través de Skype. Antonio y Aibars se encuentran en Sevilla, yo me encuentro en Berlín, así que bueno, pues para salvar la distancia hemos tenido que hacerla así. Preferimos que el mensaje o le damos más valor al mensaje, a lo que ellos tienen que decir, que a la calidad, aunque estamos trabajando también para mejorar la calidad del audio, y esperamos que dentro de poco podamos contar con el audio que os merecéis, con un mucho mejor audio. Pero en cualquier caso, creemos que aquí lo importante es el mensaje y lo que ellos tenían que decir. Por favor, seguidnos en las redes sociales, seguid nuestro podcast, y también, si queréis seguir aprendiendo y formando, como recomienda el propio Aibars, ya sabéis, tenéis translatestars.es o .it, y ahí tenéis los cursos que tenéis ahora mismo abiertos que os van a ayudar a crecer como profesionales. Un saludo, chao.